Buenos días, estimados estudiantes. Esta semana 29, en el área de ciencia y tecnología, vamos a desarrollar un tema sobre cómo diseñamos estrategias para indagar sobre la relación entre los ejercicios físicos y el peso corporal. Muy bien. Les pido por favor acondicionen un espacio en su hogar para poder realizar esta actividad, su trabajo educativo. Bien, también ustedes desinfectar los materiales que van a utilizar para ello. Bien. La competencia a desarrollar es el indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Una vez más, vamos a utilizar esta competencia, van a desarrollar esta competencia. Muy bien. Cuyo propósito será desarrollar estas 5 capacidades que ya ustedes lo deben de tener presente, ¿no? Cada vez que desarrollamos esta competencia indaga, desarrollamos secuenciadamente y en orden lógico estas 5 capacidades. Primero problematiza situaciones y luego diseña estrategias. Hasta esta parte la tercera capacidad, ustedes van a generar y registrar datos e información. Muy bien, entonces en esta primera parte de la competencia vamos a desarrollar las 3 primeras capacidades, es decir, hasta genera y registra datos e información. Recuerda que en la primera capacidad tendrás que formular o plantear tu pregunta de indagación. Tendrás que identificar tus variables, dependiente, independiente e interviniente. En la segunda capacidad vas a explicar, vas a detallar paso a paso, vas a planificar un procedimiento, la cual permita validar tu hipótesis. Disculpen que también debe de haberse desarrollado en la primera capacidad. Entonces, la primera capacidad es formular tu pregunta de indagación, identificar tus variables y formular tu hipótesis. Segunda capacidad es el procedimiento que vas a diseñar o la estrategia que vas a diseñar para validar la hipótesis generada en la primera capacidad. Y en la número 3 vas a generar y vas a registrar los datos obtenidos producto de la experimentación. Muy bien. O producto en todo caso de haber ejecutado los pasos que diseñaste en la capacidad 2. Muy bien. Entonces nos vamos dando cuenta pues que esta es una secuencia de tal manera que la siguiente semana pues desarrollarán las capacidades faltantes. Bien, continuamos. Partimos de una situación problema. La sesión anterior habíamos hablado sobre cómo el ejercicio físico, cómo influye, ¿no?, en el buen estado de la salud. Cómo influye en todo caso la práctica de frecuencia de saltos en la frecuencia cardíaca. Muy bien. Entonces, existe suficiente información científica hablando pues en la dimensión biológica, cómo el ejercicio físico mejora la forma y la resistencia física, ¿no? Regula nuestra presión arterial, incrementa y mantiene la densidad ósea, mejora la resistencia a la insulina, ayuda a mantener el peso corporal, aumenta la tonicidad de nuestro músculo y la fuerza muscular, también mejora la flexibilidad y movilidad de las articulaciones. Muy bien, entonces estos son aspectos que mediante estudios científicos se ha logrado pues en darle esa importancia al ejercicio físico, bien, es decir, tiene un fundamento biológico. Y si hablamos de un fundamento o de un sustento psicológico, el ejercicio físico aumenta la autoestima, mejora la imagen de uno mismo, reduce el aislamiento social, rebaja la tensión, el estrés, reduce la depresión, ayuda a relajarse, aumenta el estado de alerta, ¿no?, disminuye el número de accidentes laborales, disminuye el grado de agresividad,
¿no? Hay un control de ira, de angustia, e incrementa pues un bienestar general. Bien, entonces esto nos da a entender que existen estudios científicos pues que tiene una base científica el realizar ejercicio físico. El realizar el ejercicio físico tiene un sustento biológico y tiene un sustento psicológico. Muy bien, entonces nos damos cuenta pues que el realizar este tipo de actividad pues nos trae muy buena salud, ¿no? Para poder desarrollarnos, sobre todo en ustedes que están en pleno desarrollo. Muy bien. La práctica sistemática de ejercicios físicos, es decir, el ejecutarlo regularmente, ¿no? Diariamente o interdiariamente, implica quemar calorías que consumimos de los alimentos. Muchos de ustedes a veces piensan que bajar de peso es dejar de comer, y no es así, ¿no? Si queremos bajar de peso corporal, no necesitamos restringirnos en comida. Lo que necesitamos es restringir la incorporación de alimentos que nos proporcionan calorías rápidas. Bien, entonces es importante saber qué comer y qué estamos aportando a nuestro organismo. Bien, entonces esta disminución de calorías consumidas mediante la práctica de ejercicios implica disminución, lógicamente, del peso corporal. Bien, porque cuando, por ejemplo, si te comes un rico sándwich, una hamburguesa con papas fritas, ¿no? Con abundante crema, mayonesa, tártara, qué sé yo, guacamole, ¿bien? Entonces, pues, debemos de ser conscientes cuántas kilocalorías o cuántas calorías estamos incorporando a nuestro organismo, ¿no? Y debemos saber también cuántas calorías necesitamos nosotros al día para realizar nuestras actividades, ¿no? Recuerden que muchos estamos en casa y el incorporar demasiado pues nos ha hecho pues de repente que subamos de peso, ¿no? Y adquiramos pues un estado de salud que de repente no es benéfico para nosotros, ¿no? Pero no se preocupen, o sea, hay formas de cómo hacer que estas kilocalorías, que estas calorías que consumimos de más y que están en nuestros alimentos, podamos quemarlas. Y las podemos quemar a raíz de una práctica de ejercicios. Muy bien. Claro está que esto está unido a la alimentación, así es, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un experimento, ¿no? Necesitamos corroborar esta información científica, si es cierto o no. Sabemos que hay muchos factores que intervienen en ello, lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, observamos aquí en la imagen, acá hay un joven utilizando la cuerda y dando saltos dobles, ¿no? Y vemos que sí hay beneficios, por ejemplo, porque mejora la actividad cardio y cerebrovascular, muy bien, de nuestro corazón, favorece el equilibrio, la coordinación. También nos permite trabajar la mayoría de músculos de nuestro cuerpo cuando hacemos este ejercicio que no es muy caro realizarlo, muy bien, ¿no? Y es muy saludable. También reduce el estrés y el riesgo de la diabetes, depresión, ansiedad y muchos otros factores que acabo de mencionar en el texto. Muy bien. Entonces, también nos damos cuenta que dice que cuando saltamos soga, ¿no? Quemamos 13 calorías por minuto, ¿no? Dependiendo de la intensidad con que se realice el salto, ¿no? Si hacemos saltos dobles 10 minutos, aportamos muchos beneficios también, y si lo hacemos, imagínate, en 30 minutos, pues sería mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros, y me incluyo también porque he saltado soga, pues también de niña, de adolescente, y ya además, sino que a veces nuestras dolencias, cuando somos personas también ya cruzamos cierta edad, pues a veces nuestras dolencias nos parametran, pero ustedes, ¿no? Que son jóvenes, pueden hacer sus ejercicios sin necesidad de ir a un gimnasio,
Bien, o sea, pueden hacerlo en casa, en la parte despejada de su patio, de repente, en el techo, pueden hacerlo. Bien, eso es muy importante, tener fuerza de voluntad. Entonces, ¿hay ventajas económicas? Claro que sí, porque no es un ejercicio que te va a demandar un gasto terrible, ¿no? Simplemente tener una cuerda, ¿no? De soga, bien, zapatillas, ¿no? Y ojo, no es necesario pagar un gimnasio para realizar este ejercicio, bien. Y las recomendaciones son, bueno, las que les dije la semana anterior, la sesión 28, es que antes de realizar cualquier ejercicio físico, necesitamos mantener relajados nuestros tobillos y las rodillas, bien, levemente flexionarlos. Realizar también estiramientos, ¿no? Antes de saltar y saltar de puntillas, ¿no? También es importante la altura de la cuerda, ¿no? Que sobrepase nuestra talla un poco, pisándola a la mitad, ¿no? Estirada de pie al pecho. Muy bien. Más o menos para estimar el tamaño de nuestra cuerda, ¿no? Que dé para nuestra altura. Muy bien. Entonces, miren, ven, nos da mucho beneficio este ejercicio práctico y vamos a ver también de qué manera, pues, esto puede influir, ¿no? En aspectos que puedan mejorar nuestra salud. Muy bien. Entonces, pues, mediante esta situación problema pueden surgir muchas preguntas. Seguramente ustedes se formularán otras, pero aquí les planteo algunas, ¿no? ¿Qué relación hay entre la práctica de ejercicios y la reducción del peso corporal? ¿Qué relación hay entre la práctica de saltos de cuerda y el peso corporal? O sea, si hablamos de un ejercicio práctico específico, ¿no? ¿Qué relación hay entre la intensidad de los saltos de cuerda y el peso corporal? Muy bien. Entonces nos damos cuenta que estamos poniendo en juego aquí ciertos factores, ciertas variables que de alguna manera pueden ser viables para nuestra indagación. Recuerden que cuando hacemos un proceso de indagación es para resolver un problema, ¿no? Un problema que puede ser estudiado, que puede ser viable, que puede ser sujeto a investigación o indagación. Entonces necesitamos, pues, ver factores, obtener factores observables o factores que puedan ser medibles. Es más, que nuestra condición de pandemia, porque no estamos en una cuarentena rígida, pero solamente salimos por necesidad, porque hay una urgencia, y de no ser así nos mantenemos en casa por nuestra salud, por salvaguardar la salud nuestra y de nuestra familia. Entonces es necesario, pues, que tomemos en cuenta esos factores para poder determinar qué variables, qué elementos vamos a utilizar, vamos a manipular, vamos a medir, pero que no nos demande, pues, salir de nuestra casa, ¿no? Que lo podamos tener recursos o herramientas adecuadas y que lo tengamos al alcance de nuestras manos, ¿no? Y que haya en nuestro hogar. Muy bien. Bien, entonces con esta explicación vamos a pasar al siguiente punto. Entonces hay ciertas cositas que debes de saber antes de, pues, realizar tu indagación. Recuerden que debe tener todo un sustento físico. Recuerda que debes de explicar con conocimientos científicos. Y los conocimientos científicos, pues, están en la web, ¿no? Están en internet, ¿no? Entonces, es necesario para corroborar lo que la ciencia, lo que esos estudios científicos nos afirman, es preciso conocer ciertos aspectos de este tema. Bien, entonces uno es, por ejemplo, cómo se mide el peso, ¿no? Y cuál es la unidad de medida, ¿no? Recordemos que peso y masa no son magnitudes que significan lo mismo. El peso es una magnitud vectorial y la masa es una magnitud escalar. Cuando hablamos en nutrición o hablamos de peso corporal, pues nos referimos específicamente a la masa expresada en kilogramos. Muy bien, pero cuando hablamos de peso, solamente peso como término físico, pues ya nos estamos refiriendo a una magnitud vectorial. Entonces, debe quedar claro que estos dos términos, peso y masa, no significan lo mismo.
Bien, entonces el peso viene a ser en el cual la masa de un cuerpo está sujeta a la fuerza de la aceleración de la gravedad, es decir, a la atracción de la gravedad. Muy bien, esa atracción de la gravedad equivale a 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Ahora, si yo te pido determinar el peso de una persona cuya masa es de 55 kilogramos, esto es correcto. Cuando a mí me dan esta información, 55 kilogramos, me está diciendo que su masa es de 55 kilogramos, pero me está pidiendo hallar el peso. Entonces debemos de aplicar una fórmula muy sencilla. El peso es igual a la masa, que en este caso es 55 kilogramos, por la gravedad, es decir, la aceleración de la gravedad, que equivale a un valor constante que equivale a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si yo quiero hallar el peso de una persona de 55 kilogramos, tendré que multiplicar 55 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Al multiplicar estas dos cantidades, obtengo 539 kilogramos metros por segundo al cuadrado. Este kilogramo metro por segundo al cuadrado equivale a 1 newton. El peso es una magnitud vectorial cuya unidad en el sistema internacional es el newton, a diferencia de la masa, que es el kilogramo. ¿Correcto? Entonces, la persona que tiene una masa de 55 kilogramos tendrá un peso de 539 newton. Un newton equivale a 1 kilogramo por metros por segundo al cuadrado. Muy bien, si hablamos de equivalencia de unidades. Muy bien, entonces, en este punto nos queda claro que la masa no es igual al peso. Muy bien, ahora, cuando hablamos pues de ejercicio, de práctica de ejercicios, pues inmediatamente se nos vino a la cabeza, y yo les mencioné en el texto anterior, sobre las calorías. ¿Será posible? O sea, ¿qué son las calorías de un alimento? ¿No? ¿Qué son las calorías de un alimento y cómo se determina? Las calorías son la cantidad de energía que un alimento le proporciona a un organismo. Muy bien. Obviamente que la ingesta de alimentos, nuestros alimentos no son iguales, pues que poseen macromoléculas o sustancias químicas diferentes. Por lo tanto, el número de calorías que nos proporciona cada gramo de alimento será distinto. Así es, por ejemplo, un gramo de carbohidrato es decir, de harinas, bien, azúcares, proporciona 4 calorías. Un gramo de proteínas proporciona 4 calorías, es decir, pescado, carne, pollo, huevo, queso. Un gramo de proteínas proporciona 4 calorías. Un gramo de grasas proporciona 9 calorías. Un gramo de alcohol proporciona 7 calorías. Aquí hay algo muy importante. No es que vayamos a ingerir y cojo un gramito de carbohidrato y me lo como y proporciono 4 calorías. Puede ser que en un mismo alimento contenga los 3 primeros, o sea, carbohidrato, proteína y grasas, como por ejemplo la palta, ¿no? La palta posee carbohidratos, posee proteínas, posee grasas, ¿no? Pero a veces en mayor cantidad, más grasas saludables, ¿no? Que proteínas y que carbohidratos. Entonces eso tienes que tenerlo en cuenta. Muy bien. Nos damos cuenta que un gramo de alcohol, pues mira, proporciona 7 calorías, ¿no? Entonces, un poco más que los carbohidratos y las proteínas e incluso un poco menos que las grasas. ¿Correcto? Entonces está allí. Esta información es importante saber, ¿no? Porque si queremos cuidar nuestra salud, es importante lo que estamos incorporando a nuestro organismo, ¿no? La información te lo da la ciencia. Entonces echa mano de ella para, pues de ahora en adelante, tener una salud correcta. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula la cantidad de calorías de los alimentos? ¿Esto será posible? Claro que sí.
Es posible, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de una barrita de chocolate. Muy bien. En 100 gramos de chocolate hay 30,3 gramos de carbohidratos. ¿Ya? Entonces sabemos que en 1 gramo de carbohidrato hay 4 calorías. Muy bien, entonces si estamos consumiendo, vemos en la tableta cuántos gramos hay de chocolate en la tableta que me estoy comiendo, ¿no? Hay 30,3 gramos, entonces lo multiplicaré esta masa por 4, porque es la proporción, la equivalencia. 1 gramo es 4 calorías. Por 4 y obtenemos 121,2 calorías. Ahora, en la misma barrita de chocolate de 100 gramos hay 12,9 gramos de proteínas, ¿no? Lo multiplicamos por la masa de la proteína por 4, igualmente, ¿no? Por 4. Y obtenemos 51,6 calorías. Bien. Igualmente, en la barrita de chocolate de 100 gramos hay 40,7 gramos de grasa. Bien, entonces lo multiplicamos la masa de grasa por 9 y obtenemos 366,3 calorías. Bien, entonces ya tenemos pues una idea de lo que estamos consumiendo, ¿no? En equivalencia de energía, ¿no? Calorías. Muy bien, lo que nos está aportando a nuestro organismo. Entonces, ¿es posible calcular las calorías de todos los alimentos? Claro que sí. Existe una tabla, ¿no? Una tabla en internet, en la web, en el cual te dan las equivalencias por cada 100 gramos de alimento. Muy bien, yo se las voy a socializar luego en la sesión. Entonces, para saber cuántas calorías proporciona 100 gramos, por ejemplo, de palta, primero debemos saber su contenido. ¿Cuál es su contenido que hay en 100 gramos de palta? Nos dice en la tabla, que les voy a socializar luego, que en 100 gramos de palta hay 6 gramos de carbohidrato, 1,2 gramos de proteínas y 8,4 de grasas. Muy bien, entonces si cada uno lo multiplicamos por su equivalencia, carbohidratos por 4, proteínas por 4, calorías por 9, grasas por 9, sumamos y nos da una equivalencia de 140,4 calorías. Muy bien. Ahora, esto es muy importante porque nos permite estimar, ojo, no son valores absolutos, son estimaciones, ¿no? De alguna manera nos permite pues saber, estimando cuántas calorías estamos consumiendo en el día. Y si estas calorías están acorde con la actividad que realizamos. Ojo, estos son muchos factores que juegan. La edad, tu actividad física, tu estado de salud, el género, el sexo incluso, si eres varón o mujer. O sea, son factores que influyen. Muy bien. Entonces, esta información es importante que tú la manejes, ¿no? Es importante procesar esta información para que tú sepas y saber qué actuar, cómo actuar. Muy bien. Ahora, ¿cuántas calorías se deben ingerir por día? Muy bien. Esa es la pregunta del millón, ¿correcto? Entonces, existen diferentes fórmulas, ¿no? Para determinar el requerimiento calórico. Bien, diario. Sin embargo, la que te presento en este momento, a continuación, es la más simple, directa y práctica, ¿no? Que te permita un poco determinar la cantidad de kilocalorías que debes consumir diariamente. La unidad de kilocalorías corresponde a 1000 calorías. Muy bien, kilo es 1000. Bien, entonces 1000 calorías. 1 kilocaloría equivale a 1000 calorías. Entonces, si queremos bajar, si vemos que estamos un poco subidos de peso, muy bien, y esto lo vamos a ver en la tabla de índice de masa corporal. Si queremos bajar de peso un poco, no es que la profesora Riquelme te está diciendo que dejes de comer, porque ese es un error. Una nutricionista no te aconsejaría eso. Muy bien. Entonces, para bajar de peso, bueno, pues
quieres saber más o menos cuánto es lo que deberías de bajar para tener un peso ideal. Muy bien, entonces la masa que tienes ahora deberías multiplicarlo por 20 y también a su vez tu masa multiplicarlo por 25, ¿no? Y ahí obtendrías tu peso ideal. Entonces, ¿cuánto tendrías que bajar? ¿No? Ahí determinarías cuánto es lo que tendrías que bajar. Ahora, si solamente quieres mantener el peso, ¿correcto? ¿Quieres tú mantener el peso? Entonces, por ejemplo, si yo mido 1,60 m, 60 centímetros, 1,60 m, mi peso corporal, mi masa corporal, pues tendría que ser de 60 kilogramos, máximo 62, ¿no? Y bueno, estoy en 63, ¿no? Estoy por ahí, o sea, yo de verdad tendría que mantener el peso, aunque me gustaría de repente un poquito engordar, pero bueno, podría optar por mantener el peso. Entonces la masa que tengo ahora lo multiplico por 20 y a la vez lo multiplico por 30, ¿no? Y ese sería mi peso actual. Muy bien. Obviamente, profesora, si yo multiplico mi masa, mi peso por 20 y luego lo multiplico por 30, me van a salir dos números. Así es. Lo que significa que entre esos dos números está el rango del peso que debes de tener tú. Muy bien. Entonces, perdón, del peso no, sino de la cantidad de kilocalorías que necesitas tú para mantener pues tu peso. Muy bien. Entonces, esos dos valores es como decir tu punto, tus parámetros. Muy bien. Son puntos importantes porque te van a indicar, vuelvo a repetir, los alimentos que consumes diariamente deberían proporcionarte entre ese rango, entre esos dos números, esa cantidad de kilocalorías para mantener tu peso, ¿correcto? Al igual, si quieres aumentar peso, pues lo multiplicas por 30 y también a la vez lo multiplicas por 35 para obtener tu peso ideal. Muy bien. Entonces, esto es muy importante, chicos, porque la pandemia, pues, a veces el mantenernos en cuarentena, pues nos ha restringido las salidas, ¿no? Y esto es por nuestra salud. Esto es correcto. Pero eso no significa que dentro de casa podamos hacer una rutina de 15 minutos, de 20 minutos. Muy bien. Esto es importante. Y también alternarlo pues con una alimentación saludable, pues, ¿no? Esto significa de que puedes comer un poco de todo, pero no hacer excesos, ¿no? Por ejemplo, les cuento que yo antes, cuando no estábamos en pandemia, pues yo comía casual, muy esporádicamente una barrita de chocolate, snack, ¿no? Pero en los inicios de la cuarentena, estamos hablando por abril, mayo, junio, pues comía, pues se me dio por comer mucho snack, ¿no? Y también chocolates, ¿no? La gaseosa muy poco, pero eso sí, y los fines de semana yo ya no cocinaba y pedía delivery, ¿no? Porque me estresaba mucho de verdad también con el trabajo. He visto me ha afectado mucho este encierro, es verdad, porque he estado con un estrés intenso también. Y estuve haciendo ejercicio dentro de casa, ¿no? Me compré una maquinita, como no podía salir en ese tiempo, entonces yo trotaba aquí en la casa. También hacía flexiones de abdominales, ¿no? Un poco. Empecé con 10, ¿no? Es una rutina muy sencilla realmente, ¿no? Porque yo tengo dolencia en la columna, entonces no puedo exigirme demasiado, ¿no? Entonces, como les digo, esto va a depender mucho del estado de salud que tengan ustedes, de los requerimientos también, de acuerdo a la actividad que realicemos. Y es que esta vida sedentaria pues nos ha hecho de repente comer demasiado y no comer lo que realmente debemos de comer. Entonces, pues, lo que la nutricionista pues recomienda, ¿no? Y veo también en la página web, ¿no? Del doctor Pérez Arbela, comer muchos alimentos, frutas, ¿no? Frutas de todo color, que nuestras ensaladas tengan de todos los colores, verde, anaranjado, amarillo, ¿no? Mucho caroteno, muy bien, que son pigmentos de las verduras frescas, lavarlas eso sí muy bien, ¿no?
comer tu justa ración de arroz, tu justa ración de papa, eso sí, no mezclar lo que es arroz, papa, ¿no? Pero sí comer uno de los dos con tu buena ración de ensalada, tus papitas, ¿no? O camote o yuca, que es muy magnífico y muy asimilable, con tu guiso normal que mamá hace, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, y vamos a ver pues cómo nos resulta, ¿no? De qué manera nos ayuda también eso, ¿no? Esto es muy importante, chicos, para ustedes. Sé que están con toda la vitalidad del mundo y ustedes pues van a poder procesar muy bien esa información, todo a su favor. Muy bien. Es importante que también den estos alcances a su familia, muy bien, porque saben que este virus pues ataca justamente a personas que están en sobrepeso, ¿no? Entonces, ese es un punto en contra que nos juega pues la presencia de este virus en el ambiente. Muy bien, continuamos. Ahora nos toca hablar sobre el índice de masa corporal, ¿no? La Organización Mundial de la Salud pues nos habla de una tabla, ¿no? De una tabla del índice de cuál es la cantidad idónea, pues, que nos requiere de acuerdo a nuestra talla, ¿no? A nuestra altura. Entonces, ya nos vamos un poco dando cuenta que este proceso de indagación requiere que hagamos este ejercicio lo más práctico que tengamos, ¿no? Y es lo que hemos venido haciendo desde la semana 28, realizar saltos dobles, ¿no? Entonces necesitamos quemar tu comida chatarra. Perfecto. Me comí un rico sándwich. ¿Quién no? A mí también me gustaría y yo me lo como también. Pero luego hago unos pequeños ejercicios, ¿no? Para quemar esas calorías o esas kilocalorías en exceso que consumí. Muy bien. Entonces, eso es muy importante. Esto me va a proporcionar, pues ya ustedes saben, un buen fortalecimiento en el aspecto biológico y en el aspecto psicológico. Entonces, obviamente esto es diferenciado tanto en varones como en mujeres. En varones, por ejemplo, si tiene un peso de 75 kilogramos, ¿no? Y si realiza 100 saltos dobles, está quemando 22 kilocalorías. Y una mujer cuya masa 55 kilogramos y si realiza 100 saltos dobles, está quemando 16,5 kilocalorías. Muy bien. Entonces, este es un ejercicio tan práctico y tan económico que nos permite mover todo el cuerpo y hay una funcionalidad tremenda, ¿no? Entonces, claro que al principio obviamente nos va a doler, profesora, no te vas a lanzar a hacer tal cantidad de ejercicios, por favor, ¿no? Esto lo vas a adquirir progresivamente. Claro está, la intensidad de la frecuencia de saltos con que realizas, pues será una variable que vas a tener que manejar, controlar, es decir, será una variable interviniente. Muy bien. El tipo de salto que vas a realizar y que tú has adquirido habilidad también es una variable interviniente porque tú lo vas a controlar, esa variable. Ojo, para todas las mediciones que vas a realizar en este proceso de indagación. Eso tenlo en cuenta, muy presente. Entonces aquí te damos una información, por ejemplo, cuando te comes un nacho de queso, un refresco, una tarta, una palomita de maíz por la tarde, bueno, pues, ¿no? 3 bolas de helado, ¿no? Imagínate cuántas kilocalorías nos da, es muy rico el helado, pero no es recomendable comerlo muy seguido. Cuando consumimos, por ejemplo, los adultos cerveza, cuando comemos una pizza, ¿no? Una pequeña tajada de pizza, una hamburguesa, pues, ¿no? Entonces, esto nos da pues una idea, ¿no? Una idea de cómo. Y si vamos descartando algunas cosas en quitar comerlo frecuente y solamente lo comemos una vez pues a las 500, bueno, pues ya sabemos lo que estamos generando en nuestra salud. Muy bien. Entonces, obtener nuestra masa, el índice de masa corporal es muy sencillo. Podemos aplicar una fórmula muy práctica, ¿no? Aquí tenemos esta fórmula. El IMC se obtiene dividiendo el peso corporal, tu peso en kilogramos, entre el cuadrado de tu altura. Muy bien. Si tú divides estas dos magnitudes, recuerda que la altura debe estar al cuadrado, obtienes tu índice de masa corporal. Muy bien. Ya sabes, pues, si quieres obtener tu peso corporal, que es la masa en nutrición, la masa corporal,
lo obtienes pues subiéndote a una balanza. Muy bien, entonces, y al hacer esta fórmula, operar esta fórmula, pues obtienes tu IMC. Muy bien. Aquí te presento la tabla, ¿no? Esta tabla te permite interpretar el valor de tu índice de masa corporal, ¿no? En el internet en realidad encuentras numerosas tablas para el cálculo de la interpretación del IMC, ¿no? Una vez que hayas determinado tú tu peso, es decir, tu masa corporal y tu talla, debes hacer una intersección en la recta, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi masa es de 63 kilogramos, está aquí, en este es mi peso corporal, y mi talla es de 1,60 m. Muy bien, y si vamos bajando, coincidimos acá, dice 1,60 m, 59, ¿no? 59,60. Ya, entonces la intersección de estos dos valores, pues, te da una idea y te da la coloración, dónde interceden, ¿no? Amarillo. Entonces, amarillo en este caso, si dice 60 y 1,60 m, perdón, y yo tengo 63, entonces estoy en el límite, ojo, estoy en el límite, pero estoy en verde y es mi peso ideal, ¿correcto? O sea que yo debo mantenerme allí, no debo ni subir. Puedo bajar un poco, sí, y estaré en el rango, porque el verde es peso ideal, todo verde es peso ideal, estaré en el rango, pero ya estoy en mi límite, o sea, no puedo aumentar más de peso, ¿correcto? Entonces es importante, a veces ya a una edad en que nosotros debemos de cuidarnos, todo va menos, ¿no? Menos sal, menos azúcar, menos grasa, menos todo, ¿no? Entonces, pero esto es muy importante si queremos tener una salud, ¿no? Una salud correcta, ¿no? Y no querramos tener después, más adelante, algunas dolencias. Muy bien. Esto es a futuro, ¿no? Hay que verlo como una cuestión previsoria, como una cuestión de que no es para molestar ni nada de eso, ¿no? Puedes tener tus gustos, claro que sí, pero también es saludable que tú tengas una práctica de ejercicio regular, ¿no? Fuera de casa, sin necesidad de ir a un gimnasio. Muy bien. Económico, como este. Entonces, el IMC, el rango para obtener el peso ideal, ¿no? Hablando de un peso ideal en el verde, en toda esta franja, es de 18,5 kilogramos por metro cuadrado a 24,9 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Esos son valores, son parámetros que si tu IMC al aplicar esta fórmula está entre estos dos rangos, entonces, bueno, pues estamos hablando de un peso ideal. Ahora sí, ya te he presentado bastante información científica, bien, puedes tú también indagar en la web, ¿no? Pero hay suficiente información que nos dice pues que la práctica de ejercicio físico nos aporta una buena salud. Entonces, tanto en el ámbito biológico como en el ámbito psicológico. Muy bien, aún en estos tiempos de pandemia, pues resulta muy benéfico. Entonces, vas a activar todas tus habilidades, como observar, preguntarte, analizar, interpretar, explicar, describir, ¿no? Para poner a prueba y para, desarrollar las capacidades de esta competencia indaga. Entonces, empezamos con la primera capacidad. Recuerda que esto tienes que guardar en tu portafolio. Muy bien. La información relevante, haz un resumen. Muy bien, y puedes ir guardándolo también en tu portafolio. Es importante que tengas el fundamento científico para que tú puedas sustentar, puedas explicar y puedas justificar tu respuesta. Muy bien. Ahora, partimos a partir de esta pregunta de indagación. ¿Qué relación existe entre la frecuencia de saltos con cuerda y el peso de cuerpo? Recordemos anteriormente que yo les dije que tenían que ustedes determinar factores, variables que sean pues viables para su indagación. Es más, que no les demande salir, y que se puedan pues observar, ¿bien? En el tiempo. Muy bien. Entonces,
también lo pueden formular de otra manera, ¿no? ¿Cómo influye de repente la práctica o la frecuencia de saltos con cuerda en el peso corporal, ¿no? O de qué manera influye, ¿no?, la frecuencia de salto o la intensidad de frecuencia de saltos con cuerda en el peso del cuerpo. Para esto también es importante, esos son ejemplos de preguntas de indagación, ¿no? Tú lo determinas, pero ya sabemos que aquí está presente dos variables, frecuencia de saltos con cuerda y también el peso del cuerpo. Muy bien, no olvidemos de la frecuencia cardíaca también, ¿no?, que lo habíamos considerado la semana pasada. Entonces es importante que estas variables que están presentes ya tienen ya una terminología, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando copias, pues acá planteas tu pregunta de indagación y lo colocas en este espacio. Luego identificas tu variable independiente, la variable que vas a manipular. Bien. Las justificas porque la has considerado. También identificas tu variable dependiente, es decir, la variable que vas a medir. Aquí justifica tu respuesta. Y aquí también qué variables intervinientes vas a controlar en todo este proceso de indagación. Muy bien. Ahora, luego de ello, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues formular tu hipótesis si tú ya sabes, ¿no? Acá te vuelvo a colocar un pequeño texto que te va a permitir recordar. Puede ser A, entonces, sí, entonces, muy bien, causa, consecuencia. Muy bien, causa, efecto. Entonces, por ejemplo, acá el de la vez pasada fue, si aumentas la frecuencia de saltos con cuerda, entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Muy bien, entonces es importante, hay varios estudiantes, los felicito, ya han adquirido habilidad en este proceso de indagación. Te invito a ti que lo hagas, toma el toro por las astas y hazlo, hijo, hija. Es importante que entiendas que para indagar y resolver un problema o buscar explicación a un fenómeno que acontece en nuestro entorno, es necesario sistematizar esa información, darle un orden lógico, una secuencia lógica. Y es más, tiene que ser corroborado y este proceso de indagación te permite corroborar esa información científica que tenemos y ponerlo a prueba. Entonces, esto es una oportunidad. Muy bien. Y pasamos a la siguiente capacidad, que es diseño estrategias para hacer indagación. Muy bien, entonces las variables de indagación, las que has considerado, bueno, son las mismas a la de la sesión anterior, solo que en este caso estás incorporando el peso corporal. Ahora, te sugiero pues que apliques la misma estrategia con una pequeña diferencia, ¿no? En este caso, antes de iniciar el ciclo de saltos con cuerda, recuerda que tú vas a manejar tu intensidad de acuerdo a tu ritmo, el tipo de salto que vas a ejecutar, ¿ya? Esto es muy importante, pero si de ser posible haces saltos dobles, ok, perfecto, realiza los saltos dobles, muy bien. Pero si no has adquirido habilidad, entonces haz el tipo de salto que a ti mejor, que mejor lo realices, que hayas obtenido habilidad. Deberás medir, dice, antes de iniciar el ciclo de saltos con cuerda, deberás medir tu peso corporal, lo que significa que deberás subirte a una balanza. Muy bien. Esto sí es importante porque hemos incorporado otra variable en este proceso de indagación que es el peso corporal. Una vez transcurridos los primeros 5 días, deberás medir nuevamente tu peso corporal. Tendrás que organizar tus datos e información obtenida en la siguiente tabla. Entonces, lo que significa que vas a hacer pues una rutina diaria. Muy bien. Y vas a contrastar no solamente la frecuencia de saltos, sino también tu frecuencia cardíaca con tu peso corporal. ¿Cómo empezaste y cómo terminaste? Muy bien. ¿De qué manera este proceso de indagación pues va a corroborar la información que se socializó en un inicio? Bueno, llegamos a la actividad. Aquí tienes que elaborar tu reporte de indagación, pero solamente esta semana pues me entregarás solamente hasta esta parte donde dice, ¿no? Resume
o síntesis de la data cuantitativa y cualitativa obtenida, hasta el registro, hasta obtención y registro de datos. Muy bien, hasta las tablas. Muy bien. Esta parte final ya será la siguiente semana. No olvides guardar todo en tu portafolio. Es importante que involucres a la familia en este proceso de indagación, ¿no? De repente realizar los ejercicios prácticos en casa, en familia, con tus hermanos, con mami, con papi. Entonces, de repente también ayuda y hace pues posible que tu aprendizaje pues sea muy fructífero. Muy bien, recuerda que haciendo extensivo a tu familia vas reforzando tus aprendizajes. Terminamos pues con la rúbrica, ¿no? No olvides de echar un vistazo a estos criterios de evaluación, muy bien, que van a orientar de alguna manera el proceso de indagación a realizar. Todo es a mejora y es importante que ustedes cuando lean su retroalimentación, las sugerencias que les hago, es importante que ustedes las vayan canalizando, ¿no? De tal manera que cada vez su proceso de indagación podrá ser más mejor elaborada, ¿no es cierto? Que cumpla con los requerimientos, con estos criterios de evaluación que estoy señalando en este momento y que parten del logro esperado. Muchas gracias, estimados estudiantes, por su atención. Sé que se ha extendido más de 45 minutos, pero bueno, era importante socializar la información densa. He tratado de hacerlo lo más resumido posible. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, estoy presta a atenderlos. Y bueno, pues desearles a ustedes que se cuiden mucho. Cuídense mucho y al cuidarse ustedes, cuidan a su familia también. Y les deseo pues un excelente día. Muchas bendiciones y para adelante, chicos. Seguimos adelante. Ya nos falta poco. Muchas gracias.